Bienvenidos a otra sesión de Reformate. Hoy tenemos a un invitado muy especial, un amigo y hermano, Emiliano Tomás, que nos va a contar un poco su experiencia como ex arminiano. Emi, bienvenido, ¿cómo estás? Nico, muchas gracias. La verdad que me siento muy contento de poder estar en este lugar y poder conversar y ser enriquecido en la palabra del Señor. Amén. ¿Querés contarnos un poco cómo es tu vida como ex arminiano, cómo fue tu experiencia, en qué iglesia conociste al Señor o cómo fue que conociste el Evangelio? Bueno, es una historia larga, así que voy a tratar de sintetizarla, algo que me cuesta mucho a mí, pero creo que sería prudente decir que hablar de arminianismo y calvinismo no hablamos de cristiandad y tampoco hablamos del Evangelio, ¿no? Porque salir del arminianismo al calvinismo no es conocer el Evangelio, sino que el arminianismo y el calvinismo son dos posiciones que desarrollan la soteriología y explican preguntas como cuál es el orden de la salvación o cosas como esas. Discúlpame que te interrumpa para los hermanos que por ahí no entienden la palabra soteriología que acabas de usar. La soteriología es la rama de la teología que estudia todo lo concerniente a la salvación. Así que estas dos posturas son las únicas posturas bíblicas y que todo cristiano, o mejor dicho, cada pastor y líder debería conocerlas bien y estar posicionado en una de ellas. Hay muchas personas que dirían, o tal vez algunos líderes, yo no soy ni calvinista ni arminiano. El gran problema con eso es que posiblemente pueda caer en una herejía y entonces va a guiar al pueblo de Dios a una herejía también, porque solo hay dos posiciones que son bíblicas, la calvinista y la arminiana. Así que con esto no vamos a tratar de destruir el arminianismo porque eso es imposible. Todo calvinista que se haya acercado a la posición arminiana la va a respetar mucho. Es una posición muy robusta, muy teológica, muy enraizada en la palabra del Señor, así que ese no es el propósito. Simplemente poder contar la experiencia, cómo llegamos a la convicción, o llegué a la convicción de que el calvinismo es la posición que mejor explica la salvación. Así que bueno, convertir, volverme cristiano, entender el Evangelio, creer en el Evangelio, creo que eso pasó a mis 8 años. Tengo recuerdos borrosos de tener la necesidad de un Salvador. Y como yo nací en una iglesia, en una familia cristiana, Cristo había sido predicado en mi casa y mi mamá me lo compartía una y otra vez. Así que a mis 8 años yo entiendo que necesito un Salvador y pongo mi fe en el Señor. Nací en una familia cristiana que pertenece hasta el día de hoy a la iglesia pentecostal. Así que como perteneciente a la iglesia pentecostal habían algunos matices que formaron mi vida. Por ejemplo, la vida ministerial. Yo desde los 10 años predico arriba de un púlpito a la iglesia del Muy Señor. pequeño. Algo que hoy lo veo muy mal y muy dañino, pero dentro de la iglesia pentecostal esto se defiende. Hay un pastor que yo respeto mucho que es brasilero, se llama Eliseo Rodríguez, que creo que es uno de los arminianos más consistente con su teología y que ojalá se podría escuchar en español porque sabe mucho y es consistente con su teología. Él defiende a muerte la predicación de un niño y él también predica desde niño. Ahora, la experiencia de él y la mía son diferentes. Yo creo que fue dañina, él cree que fue positiva. Así que yo empiezo a predicar desde los 10 años y eso lleva a que en la iglesia que yo pertenecía, a mí me sumen al ministerio de la iglesia con 17 años, muy pequeño. No tenía idea de lo que era el ministerio, eso me llevaría muchos dolores en mi vida joven y dije, yo trataría de hoy aconsejar a que eso se evite, donde vemos el don de Dios en un joven, lo preparemos y sea discipulado en vez de subido al caballo. Cuando a mí me suman al ministerio, mi mamá estaba en contra y ella usó una expresión que hoy creo que es la correcta. Un caballo joven, no sé si las personas nos entienden, pero nosotros estamos rodeados de caballo y vaca, ¿no? Acá en Concordia, Entre Ríos. Pero un caballo joven, si te montás, doblás su lomo. Pero si llega a una edad madura de 3 años, 4 años, ese lomo está fuerte para recibir el peso de un jinete. Y eso pudo haberme pasado, pero el Señor, gracias
a su misericordia me preservó y me cuidó. A los 18 años, y todo empieza con la Reforma Protestante, porque se celebraban los 500 años de la Reforma, y el pastor principal de la iglesia me invita a que yo vaya a la Municipalidad de Concordia, porque se iba a dar una charla o una conferencia, por así decirlo, sobre la Reforma Protestante. Yo escucho eso y quedo cautivado. Nunca habías escuchado estas cosas. Nunca había escuchado sobre lo que significa ser evangélico. ¿Cómo inició la iglesia evangélica? ¿Por qué protestamos? Nunca había escuchado las 5 solas y eso me impactó profundamente. Me di cuenta que yo era un ministro dentro de la iglesia, que me pararía periódicamente a predicar en la iglesia. En ese momento yo predicaba como 2 veces a la semana, más o menos. Y en realidad no tenía idea de la historia de la iglesia. Y la teología histórica es muy importante a la hora de hacer teología y de preparar un sermón, porque cuando vamos a estudiar un libro o un pasaje de las escrituras necesitamos hacer teología histórica, tenemos que ver el contexto, cómo se manejaba la gente en ese momento, y eso es hacer teología histórica. Y yo desconocía mi propia historia, así que eso me llevó a estudiar un poco acerca, buscar un libro, empezar a estudiar sobre esas cosas. Pero ese mismo año, cuando yo tenía 18 años, uno de los pastores también de la iglesia me hace la siguiente pregunta que destapó el corcho. Me dijo: Emiliano, ¿qué pensás sobre esto? ¿La salvación se pierde o no? Yo creo que él estaba investigando sobre esto y me hace esa pregunta. Yo en el momento me quedé como descolocado, nunca me había hecho una pregunta como esa. No le respondí en el momento, pero voy a mi casa, me pongo a repasar en mi mente muchos textos de la Biblia y también a reflexionar de acuerdo a lo que había sido enseñado, ¿no? Y digo: no, Julio, la salvación se pierde. ¿Cómo que no se va a perder la salvación? Y eso se volvió un estandarte en mi corazón. La salvación se pierde. Hasta que me enteré que había un grupo de cristianos que decían que la salvación no se perdía. Yo realmente cometí un pecado que no es investigar. Y dije: estos están predicando doctrina del diablo. Bueno, a mis 19 años, marzo del 2018, me invitan a predicar en Buenos Aires en una iglesia, un aniversario. Y para los que no saben mucho sobre el ambiente pentecostal, los aniversarios se celebran a lo grande. O sea, es una fiesta con todas las letras. Hay 5 o 4 días de celebración. Ahí Así que, suelta más lengua y la danza. sí, ahí se vive lindo, muy lindo, la fiesta del aniversario. A mí me invitan a predicar sábado y domingo, una iglesia grande que posteriormente se iba a convertir en mi iglesia. Bueno, yo esa vez, esto lo comento entre paréntesis, fui a predicar y fui a hablar con el pastor porque había una ovejita de esa iglesia que yo ya le había echado el ojo, que quería algo con ella, y ese mismo año termino yendo para Buenos Aires y me termino casando con Yamila, que le mando un beso, la amo con todo mi corazón. Así que esa iglesia se terminaría convirtiendo en mi iglesia. Yo predico sábado y domingo. Sábado predico y le puse por título El Evangelio de las 30 monedas de plata. Mi idea era aprovechar que había mucha gente, la iglesia era muy grande, tenía una influencia grande en todos sus alrededores. Yo sabía que iban a haber pastores ahí, así que yo quería atacar el Evangelio de la prosperidad que había calado profundamente de la iglesia, sobre todo la pentecostal. Así que le pongo ese título, fue sumamente temático, ¿no? Un título controversial también. Exactamente, pero no hablé de Judas, fue temático, ¿no? Y ataqué el Evangelio de la prosperidad, por ahí se me fue la chaira, y dije: también hay un grupo de hermanos o de cristianos que dicen que la salvación no se pierde. Esos también han vendido el Evangelio del Señor. Yo dije eso. Al otro día, domingo, que me tocaba predicar, un hombre que se llama como vos, Pastor Nicolás, le dan una participación. Eso también es muy característico de la iglesia pentecostal, hay muchas participaciones. Ese hombre se para, invita a la iglesia que abra Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros,
pues es un don de Dios. Por si algún enviado me está escuchando. Solo dijo eso. Pero fue suficiente, yo entendí lo que me dijo y el pastor que me había invitado entendió lo que me había dicho. Nico, yo no te puedo explicar cómo me golpeó. No el pastor, el texto. El pastor me toca el hombro y me dice, vos quedate tranquilo que vos estás haciendo correcto. Pero ya era tarde, a mí me había dado un golpe muy fuerte. Mira, ese sermón texto de Efesios 2 te confrontó. me confrontó. Porque si la salvación es dada únicamente por la fe y por la gracia de Dios, y esto es don de Dios, y Dios la da libremente, ¿cómo entonces ahora ya no es libre de Dios el controlar mi salvación, sino que pasa a controlarla, a ser controlada por mí? Quiero tomar en este momento el papel de un arminiano. El texto dice que que la fe es lo que no necesariamente es el regalo de Dios, sino la gracia en sí. Claro, exactamente. Él usa el artículo ahí. Claro. Pero si vamos a ser consistente con la teología histórica arminiana, y si vamos a leer a Arminio, Arminio sostiene que la fe es un don de Dios. Así que, desde sus inicios, los remonstrantes, que no me gusta mucho decirlo así, aunque la palabra significa los que protestan, pero los alumnos de Arminio, que presentan sus puntos... Los remonstrantes son los alumnos de Arminio. De Arminio, exactamente, que presentan sus puntos, ellos no están en contra de que la fe es un don de Dios. Y todo arminiano, consistente con su teología histórica, tiene que reconocer eso. Porque hay muchos pasajes en las Escrituras. Y si la Biblia, y si ese texto, que esto es don de Dios, todo lo que tiene que ver con la salvación, sí o sí involucra la fe. Incluye la fe. Así que tiene que ser claro con eso y decir, bueno, si no está hablando directamente de la fe, está hablando de la fe, sí, porque habla de la salvación. Y para ser salvo necesito creer. Además, había otros textos, muchos textos en la Biblia que nos dan luz sobre ese aspecto. Obviamente en ese momento yo no entendí todo eso, ¿no? Ahora quiero hacer una aclaración. Entonces vos dijiste, Arminio creía esto, ¿no? Cuando nosotros vemos la soteriología arminiana, vemos que Arminio, por ejemplo, en alguna de sus obras dice, esto lo pueden corroborar leyendo la obra de Arminio, que la salvación no se pierde. El quinto artículo de la remonstrancia lo deja abierto, dice, no sabemos bien si se pierde o no se pierde. El arminianismo wesleyano es el que dice que la salvación se pierde, pero no es que se pierde, para no hacer una caricatura del arminiano, no es que se pierde y la recuperás y se vuelve a perder, no. Se pierde aquella que apostata de la fe hasta el último día de su vida. Entonces vos estabas en esa última línea, la más radical, diría, claro, el arminianismo. Y pasa algo, porque sobre lo que vos estás diciendo fue un golpe muy fuerte para mí cuando me pongo a estudiar la salvación. Después que a mí me confronta este pastor así, yo me di cuenta que yo lo que necesitaba era leer mi Biblia y no tirar palabras al aire, ¿no? Estudiar y ser consistente con la teología. Así que yo tomé una disciplina, leer toda la Biblia y unir todos los pasajes que hablan sobre la salvación. Yo sé que muchos arminianos dicen que uno se vuelve calvinista porque le pones unos lentes calvinistas, ¿no? Esa corriente se divulgó mucho. Ahora yo no quiero decir que yo fui una mente iluminada, no, porque yo leí la Biblia y fui leyendo comentarios, pero yo me dediqué a leer mi Biblia. Eso igual es una falacia ad hominem. Exactamente. Ataca a la persona diciendo, vos tenés una mirada sesgada. Y te pusiste con los lentes. Pero estás atacando a la persona en última porque no atacás la exégesis que se hace a partir del texto. ¿Qué hago yo? Me pongo a leer la Biblia y te digo, Nico, fue una de las experiencias más ricas que pude hacer. Porque al estar buscando como un detective en la Biblia todo lo que habla de la salvación, primero he descubierto a Cristo como nunca lo había visto. Porque cuando vos buscas salvación en la Biblia, encontrás a Cristo. Y fue maravilloso y me emociona porque cada pasaje del Antiguo Testamento, ver la salvación y ver a Cristo fue algo maravilloso, algo muy lindo. Venir al Nuevo Testamento y ver que esta salvación es explicada de manera mucho más gloriosa y que Cristo es su centro, fue algo muy, personalmente fue algo muy, un antes y un después. Obviamente yo estaba tratando de defender la postura de que la salvación se pierde.
Así que cuando yo leía, yo interpretaba desde esa postura. Pasa que cuando yo leo la Biblia entera y trato de sistematizar esta forma de pensamiento, yo tengo que llegar a una conclusión. Y leer Hebreos me ayudó mucho en esto. Decir, ok, la salvación se pierde, pero no se pierde y la vuelvo a tomar. Eso me asustó un montón, porque digo, si yo quiero decir que la salvación se pierde una sola vez. Hebreos 6, Hebreos 10. Porque es imposible que aquellos que recayeron puedan volver a ser restituidos para salvación, o renovados para salvación. Así que, si la salvación se pierde, llego a esa conclusión, se pierde una sola vez y no se vuelve a recuperar. Ahora, ¿cuál es el motivo que hace que pierdan la salvación? ¿Cuál es el pecado? Según Hebreos, y consistentemente con el resto de la Biblia, se pierde por incredulidad, por apostasía. Bueno, vamos a sistematizar. Sí. Si seguimos el hilo del argumento del autor de la carta a los Hebreos, sería por una apostasía de aquel que comprendió a plenitud del Evangelio, que fue iluminado por el Espíritu Santo, comprendió bien el Evangelio, lo creyó y después lo abandonó. Claro, eso viéndolo desde un sistema calvinista, ¿no? Ahora yo te digo cómo lo veía desde un sistema arminiano. A ver, yo lo miraba como alguien que obviamente había recibido todo lo que se necesita para la salvación, y ahora voluntariamente, y esto es lo que yo entendí, no es que me enfrío en la fe, sino que la fe que yo defendía, ahora la ataco, como dice Hebreos 10, pisoteo la sangre de Cristo y blasfemo contra el Espíritu Santo. Así que esto era un sistema radical, lo que me llevaba a tener miedo y decir, a ver, la salvación se pierde una sola vez y no la recupero, pero no es esta amenaza que se hace desde el púlpito, que vas a perder tu salvación por esto, porque no, es algo muy concreto. Me pasa, Nico, que cuando yo llego a esa comprensión o a entender eso y a abrazar eso, estoy hablando con un ministro de la iglesia y estábamos hablando sobre el tema de la salvación, yo no podía dejar de hablar de eso, era algo que me estaba permeaba mi vida entera, porque yo estaba leyendo mucho la Biblia sobre ese sentido. Este hermano me dice, sí, la salvación se pierde, yo la perdí una vez. Era incongruente con... ¿Vos sabés el golpe que me dio eso? ¿Cómo le digo? Sí, yo la perdí una vez. Una vez la perdí y la perdí completamente. Y después la recuperé. Y yo dije, ¿qué hago ahora? Pues yo ahora estoy en contra de él. Si la perdiste, no la puedes volver a recuperar. Bueno, yo sistematizo mi forma de ver la salvación, específicamente en ese punto, ¿no? Si la salvación se pierde o no, la perseverancia de los santos. Ahora, lo que pasó es que Dios es tan bueno porque en ese momento la pandemia fue un punto muy importante en mi vida porque me ayudó a leer mucho, ¿no? Acá en Argentina, no sé cómo se ha vivido en otros países, pero acá en Argentina nos encerramos prácticamente un año. Fue un periodo muy duro. Así que, así como golpeó económicamente y psicológicamente, a mí lo que me llevó fue a leer. O sea, yo me cerré PDF, no había para comprar libros, pero había para leer. Así que leí muchos arminianos y leí muchas cosas que me enseñaron a cómo ver la teología arminiana de una manera más consistente con la teología. Cuando volvemos de la pandemia, a mí me prestan un libro, que también es un antes y un después en mi vida, de Martin Lloyd-Jones. La predicación y los predicadores. Nada de calvinismo hay ahí. Pero hay una forma de cómo predicar que cambia mi manera de predicar. Así que yo convencido por la predicación expositiva, que en realidad muchos no conocía, porque ese libro es muy bueno, de que yo quiero hacer eso. Así que empecé a luchar con la predicación expositiva. Y ¿Qué sería la predicación expositiva en términos muy sencillos? Bueno, es predicar el texto a partir de la idea original que el autor quiso comunicar a sus oyentes principales, ¿no? Como tomando un versículo, por ejemplo. Sí, vas a un texto de la Biblia, no una parte de la Biblia, y lees, ves el contexto inmediato, o sea, ves todo el contexto que hay antes y después, y ves qué es lo que el Espíritu Santo ha querido comunicar en esa porción de las Escrituras. Una porción, entonces.
Sí, además puede ser variada, ¿no? Puede ser un capítulo, puede ser un versículo, puede ser un libro entero, se puede sistematizar. Eso me costó mucho entender. Yo no sabía cómo podés predicar un sermón expositivo con un libro entero. Solo Filemón decía se podía, pero obviamente la predicación expositiva es muy rica en sí, pero la manera más fácil de definirlo es predicar el texto a partir de su idea original, a sus oyentes originales, la intención del Espíritu Santo a que el autor escriba eso. Y eso, si está en el Antiguo Testamento, necesita pasar por la cruz para venir a una aplicación. Y si está en el Nuevo Testamento, necesita ser interpretada a partir de la cruz para que nosotros podamos tener una aplicación para nosotros, no sacar del texto una aplicación inmediata, ¿no? Entonces, leyendo a Martin Lloyd Jones hablando sobre esto, Yo quiero predicar eso. Empiezo a leer a Martin Lloyd Jones en su exposición famosa del Sermón del Monte. Eso me motiva a querer predicar las bienaventuranzas. Así que yo empiezo a predicar las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, llego al versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa palabra justicia me lleva a estudiar Lucas 18, cuando el Señor Jesús enseña sobre la necesidad de orar siempre, toca al juez injusto, y yo me doy cuenta que necesito estudiar la justicia de Dios. Cuando voy a estudiar eso, me doy cuenta que necesito estudiar los atributos de Dios. Nunca había... Ahora, Nico, también necesito ser honesto. Hay muchos pensamientos que vienen a nuestra mente y es difícil encontrar bien la raíz de lo que me llevó a estudiar los atributos de Dios. Pero más o menos fue por ese lado. Así que yo dije, yo necesito empezar un estudio con los atributos. Y empiezo a estudiar atributos de Dios, ver cómo está la teología de Berkov. Sistemática me ayudó mucho en eso, a poder ser ordenado, cómo estudiar, leer comentarios, ver libros. En ese mismo tiempo estaba leyendo mucho a John Wesley, mucho a Charles Spurgeon, así que estaba leyendo a un arminiano y a un calvinista. Tenía equilibrada la balanza. Lo que me pasa a mí es que estudiar los atributos de Dios desmorona todo mi sistema esotérico. Porque yo estudié los atributos de Dios prendido de la cruz. No sé bien cómo explicar esto, pero yo necesitaba ver los atributos de Dios reflejados en la obra expiatoria de Cristo. Cuando yo hago eso, hay una eficacia gigantesca de los atributos de Dios en la muerte de nosotros. Me acuerdo, Nico, que yo había visto, tenía mis apuntes acá, y veía al Dios Todopoderoso en sus atributos. La muerte de Cristo tan gloriosa y su resurrección, y que Dios es poderoso en sus atributos. Yo miraba la salvación se pierde ahí y decía, esto no encaja. O yo tengo que hacer un salto que, con todo respeto, creo que es lo que se tiene que hacer en el arminianismo, porque los arminianos creen lo mismo que creemos los calvinistas sobre los atributos de Dios. Pero después, bueno, esto lo ha dicho Sproul, así que no quiero plagiar su idea, pero es más o menos lo que yo pensaba en ese momento. Cuando damos vuelta a la página sobre la teología propia, que es lo que estudia todos los atributos de Dios, somos inconsistentes en el lado arminiano con el resto de la teología. Y eso me estaba pasando en ese momento. Ahora, si bien la simplicidad de Dios no nos permite a nosotros aislar los atributos, sino que todos están unidos y forman parte del uno del otro, hay un atributo en particular de Dios, o una perfección, prefiero decirlo yo, de Dios que te haya hecho este clic. Bueno, uno es el juicio de Dios o el Dios juez, ¿no? Fue lo que yo empecé a estudiar. La palabra que a mí me morona el Evangelio es consumados. Cristo consumó su obra. Ya está. Ya está perfectamente hecho. No hay nada que yo pueda sumarle, ni hay nada que yo pueda hacer o dejar de hacer para que esa eficacia se sustenta. Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo.
Cristo Jesús. Son declaraciones muy fuertes. Por lo cual estoy seguro, Estoy dice. seguro. Seguro. Cristo dijo, consumado es. La ira eterna de Dios cayó completamente sobre Jesucristo. Y Dios está saciado. ¿Cómo ahora Dios, aquel que recibió por imputación la justicia de Cristo, puede ya no estar más en ese estado de ser justo, declarado justo por Dios, y el juez que golpeó el martillo y dijo justo, se retracte? Esto no atienta a mí, sino al atributo de Dios. Es el juez que me declaró justo en la muerte de Cristo. Una vez, ahora se retracte. Y Dios no cambia. No hay mudanza de variaciones. Así que yo me acuerdo, estaba esa noche, esa madrugada, por cierto, estudiaba mucho, esto no es algo que surgió en el momento, estudiaba mucho, trabajaba también, pero me quedaba noches enteras estudiando, y me acuerdo que era una madrugada, estaba mirando en Biblia los atributos de Dios, este sistema sobre la salvación, si se pierde o no, porque ese fue el punto principal. Yo digo, me acuerdo que me había vencido de tal manera. Y yo cierro mis ojos y le digo, Señor, yo no puedo considerar estas dos cosas. Creo que la salvación fue comprada por Cristo y no puedo hacer nada contra ella. Y pasa algo en mi espíritu que cuando yo me dejo vencer por el glorioso Dios que salva, 5 minutos después yo estaba completamente convencido que la salvación se perdía. Y eso no sé cómo explicarlo, cómo pasó, pero fue una transformación espiritual. Que de ahí yo estaba gozoso, Nico. Me acuerdo que a mi esposa le comenté y era la que, pobrecita, sufrió todo esto, ¿no? Porque yo por ahí iba a la pieza y le decía, pero mira lo que dice el texto acá. Yo estaba tan gozoso, tan gozoso. Ahora, cuando yo llego a esa conclusión, yo tenía algo que hacer. ¿Qué hago con esto? Yo estoy en una iglesia pentecostal, arminiana, que cree que la salvación se pierde. ¿Qué hago con esto? Yo, y doy gracias al Señor por eso, en ese momento creo que tomé una decisión sabia. Después, cuando yo salí de la iglesia pentecostal, tal vez no fue tan sabia. Yo tomo la decisión de no contar eso a nadie y de no predicar eso en la iglesia. Porque eso no era el Evangelio. Entiendo que eso era una comprensión de la obra consumada de Cristo, pero que el Evangelio en sí es creer en la muerte y resurrección de Cristo. Así que tomo la decisión de no tocar ese tema. Y tampoco es evangelizar. Exactamente, no es evangelizar, contar los 5 puntos del calvinismo o eso. Así que mi salida de la iglesia pentecostal no se dio a eso. Algo que estaba pasando en la iglesia es que, y eso me dio mucha tranquilidad también a mi espíritu sobre el tema de las posiciones calvinistas, es que en la iglesia pentecostal, ya que es muy episcopal, y hay una jerarquía de poderes ahí, y eso es muy dañino para la iglesia pentecostal, no sé las otras, pero hablo de mi experiencia, tiende a ser muy romanista, tiende a ser una iglesia católica romana. Porque, aunque defienden la sola escritura, la conozcan o no con el término, defienden que la Biblia es la palabra de Dios y todo tiene que ser regulada por ella, que es la autoridad final. La palabra del pastor termina siendo la palabra de Dios. O sea, análogamente romanista. No, exactamente, romanista. Así que yo por 2 años también, el pastor principal estaba enseñando sobre esto y una y otra vez lo decía. El que obedece al pastor obedece a Dios. Y leía Deuteronomio 28, se arrastraba como un papa evangélico. Exactamente. Se arrastraba la conciencia de las personas al sometimiento de la ley para la bendición. Nunca para la salvación, pero sí para una especie de bendiciones espirituales o materiales. Y de esa manera
se socava la conciencia del cristiano y se lo somete a mi propia voluntad. Eso me estaba haciendo ruido. Lutero es algo que a mí, yo amo a Lutero, y tal vez porque yo me identifiqué mucho con él en ese sentido, pero su obra, La cautividad babilónica, fue wow, fue una experiencia muy grande. Así que yo tomé la decisión de hablar con el pastor y comentarle que se estaba desviando del evangelio, porque sostener una confianza en la ley para una bendición es atacar el evangelio. Gálatas lo demuestra claramente. Hablar de someterse a la autoridad del pastor como una autoridad divina es atacar el Evangelio y el señorío de Cristo, que es el Señor de la Iglesia y la gobierna, la controla con poder y no necesita a ninguno de nosotros que estemos haciendo un trabajo de mini gobernantes y pinchando a la gente, sino de siervos que guían a la ley del Señor. ¿Qué pasó? A mí me terminan excluyendo del ministerio, porque yo ataqué la figura del pastor, siendo ministro de la iglesia. Así que en medio que me echan de la iglesia, yo salgo de la iglesia pentecostal y yo había presentado a la iglesia un proyecto de evangelismo, de ir a unas iglesias que estaban siendo plantadas y ayudar en la comprensión teológica tal vez y también evangelística, cómo evangelizar y esas cosas. Y pensé, ¿qué hago? Ya que la iglesia había orado por mí, el presbiterio me había apoyado, si tomar la decisión de seguir con ese trabajo o no. Y tomamos la decisión con mi esposa de buscar una iglesia calvinista, bautista, porque en ese momento yo ya tenía una postura muy bautista. Y es diferente calvinista que bautista. La tradición bautista y la tradición pentecostal es muy diferente. Hoy no se nota por ahí, al menos en nuestro contexto, pero cuando hablamos de bautistas, no estamos hablando de calvinistas. Pero yo busqué una iglesia bautista calvinista, ¿no? Reformada era mi idea, y también ese es un concepto diferente, ¿no? Claro, dentro de los bautistas surgió en su momento la diferencia entre uno y otro, y algunos bautistas se hicieron llamar incluso bautistas de libre albedrío. Del libre albedrío. Bueno, ahora llevándolo al resto de los puntos, ¿no? Mi convicción, porque eso ya es mi salida y mi unión a una iglesia calvinista. Cuando yo me convenzo de la perseverancia de los santos, hay otros puntos, ¿no? Hay 4 puntos más en el Turing. Claro. ¿Cómo yo llego a creer en esas cosas? Bueno, cuando yo creo en eso, empiezo a escuchar más a predicadores calvinistas, a leer más sobre ellos. Y voy a decirte una cosa, el arminianismo me empezó a hacer muchos ruidos, y una vez más, digo, los respeto enormemente. Y te digo la verdad, Nico, mi oración es que se levante mucho más arminiano. Yo no tengo la idea de convertir a nadie calvinista. El Señor me llamó a predicar el Evangelio. Así que yo no quiero convencer a nadie de que se vuelva un calvinista. Es más, yo le dije una vez a unos pastores calvinistas, le dije, miren, yo quiero ser amigo de los arminianos. Y quiero estar con ellos, y no para convertirlos en calvinistas, porque tenemos una misma misión. Lo que yo oro al Señor es que se levanten más arminianos, que expongan su teología, porque el problema de los arminianos es que al desconocer su teología se terminan convirtiendo en la práctica en pelagianos y en semipelagianos. Y algunos pelagianos de todo. Y te voy a dar un ejemplo. Es bueno que menciones esto porque muchas veces se caricaturiza, se hace una falacia de hombre de paja contra el arminiano y se lo ataca como si fuese semipelagianismo, pero son dos doctrinas totalmente diferentes, incluso opuestas. El semipelagiano pisotea la gracia, pero el arminiano abraza la gracia del Evangelio y la soberanía de Dios. Si bien uno tiene otra convicción, que es la reformada, no quiere decir que el arminiano no sea un verdadero creyente, no sea evangélico en el sentido estricto del término, y no quiere decir que sea semipelagiano. Totalmente. Ahora, yo creo, y por algunos referentes arminianos que se están levantando, y glorifico a Dios por eso, sí creo que por ahí, aunque todo es polémico, ¿no? Cuando yo expongo el calvinismo,
tengo que tocar el arminianismo y eso se vuelve polémico, pero después yo tengo que exponer las ideas calvinistas y mostrarlas bíblicamente. Y yo creo que en ese sentido muchos buenos hermanos arminianos pierden el foco y se quedan con el calvinismo y no exponen. Ahora, si me permitís, Nico, quiero recomendar a todo arminiano serio que escuche a un pastor a quien respeto profundamente, que es argentino, y aguanten los argentinos, que se llama vos, Nicolás Serrano, pastor bautista, que él se llama a sí mismo bautista arminiano reformado. Yo escuché toda su sesión explicando el arminianismo y glorifico a Dios porque ese hombre explica el arminianismo. No ataca el calvinismo en un sentido de colocar ahí al calvinista y atacarlo y volverse solo eso, sino que expone. Y creo que un hombre muy sabio, con mucho conocimiento, y haría bien a todo arminiano escucharlo, para que sea consistente. Ahora volvamos al principio de lo que estaba diciendo. En la iglesia donde yo me crié, una y otra vez, y yo peleaba continuamente, o peleaban, por dicho, continuamente sobre esto, porque cuando se presentaba un niño a la iglesia, se decía, nosotros, y sé que esto era un ataque a la iglesia católica, Claro. pero hacer eso caían en la herejía. Inclusive herejía que la iglesia católica no cae en ese sentido. Claro. Decían, nosotros no bautizamos niños porque ellos no tienen pecado. Algo que ni siquiera la iglesia católica defiende. Esa iglesia pentecostal decía, el niño no tiene pecado. No tiene pecado. Tal vez no entienden lo que significaba eso porque estaban tratando de atacar la postura católica. Claro, el católico dice que el bautismo regenera. Exactamente. Entonces, por el pecado original, ellos sí aceptan el pecado original, para eso el bautismo de regeneración cuando niños, entonces pueden ser instruidos en el católico. Totalmente. El católico dice, nace con pecado original, es lavado en las aguas del bautismo y es puesto en un estado de perfección, cae después, obviamente por el pecado, y necesita el resto de los sacramentos. Exacto. Para poder llegar. No le alcanza. Así que va al purgatorio. Se purga lo que le falta, llega a la eternidad. Y yo decía, ¿cómo van a sostener esto? Esto es herejía. Decían, entonces, ellos nacen sin pecado, todo eso para decir, no necesitan el bautismo. No necesitan el bautismo. Es una idea que ataca al catolicismo, pero cae en la herejía. En la herejía pelagiana. Claro, ¿por qué no bautizamos a un niño? Es otro tema del que nos llevaría tiempo explicar, pero no es porque no tiene pecado. Claro. ¿No? Inclusive los presbiterianos, si estamos unidos a ellos, no es que bautizan a los niños porque ellos sí creen que los niños tienen pecado. Es otro sistema que entiende el bautismo de otra manera. Así que en ese sentido se vuelve pelagiano. Después, otra cosa que otro arminiano no entiende tal vez, porque no se le ha sido enseñado, pero un arminiano consistente con su teología no puede abrazar el libre albedrío. Lo necesita negar. Si nosotros leemos las obras de los remonstrantes, en su parte sobre la depravación total, calvinistas y arminianos no nos damos la mano ahí. Y gloria a Dios, porque ese es el punto que necesitamos para estar unidos. Sería el tercer artículo de la remonstrancia. El tercer artículo, ¿no? Si empieza por el tulip, que empieza con la depravación total, no empezaría por ese también. Pero obviamente sería el tercer artículo de la remonstrancia. Ellos dicen, y lo dicen bien, como lo decimos los calvinistas, que el hombre está depravado, muerto en sus delitos y pecados, que no tiene la capacidad por sí mismo de acercarse a Dios. Es más, este pastor Nicolás Serrano cita a Martín Lutero cuando Lutero dice que el libre albedrío del hombre es un caballo y Satanás es su jinete. Y Martín Lutero dice que el libre albedrío del hombre es un esclavo. Estamos de acuerdo ahí. Pero ¿qué hacemos entonces cuando el hombre, según la posición arminiana, dice que sí tiene la capacidad de aceptar o rechazar? ¿Puedo hacer el rol de arminiano? A ver. El hombre está totalmente depravado, en eso estamos de acuerdo, pero la gracia preventiva capacita al hombre y le da luz por un momento, y es en ese momento en el cual recibe libre albedrío para decidir buscar a Dios o no, pero previamente a esa gracia, no. Eso es lo que distingue a un arminiano verdadero de un semipelagiano. De un semipelagiano. El semipelagiano va a decir, bueno, el hombre tiene la capacidad naturalmente de buscar a Dios, pero el arminiano dice, no tiene esa capacidad, tercer punto de la remonstrancia,
Cuarto punto de la remonstrancia, necesita esa regeneración que desde nuestra perspectiva reformada, vamos a decir, es una regeneración trucha, porque no lo regenera por completo, Sí, sino que solo lo capacita. teólogos arminianos también le llaman a la gracia preveniente o preventiva, le llaman gracia pregeneradora, o sea, que anteceda a la regeneración. Ahora, yo voy Es a como decir, una medio embarazado, sí, yo voy a medio decir vivo. esto con mucho respeto porque esa posición tiene muchos textos que citan, pero hay algo que el arminiano dice del calvinista sobre el asunto de la expiación limitada que defiende el calvinista, dicen los arminianos. Los calvinistas andan en la Biblia buscando un texto que apoye esa posición. Yo creo en lo personal que el arminiano anda en la Biblia buscando un texto que apoye la gracia preventiva o preveniente o Pero la Biblia, desde mi postura sería un buen arminiano. momentáneamente arminiana, dice explícitamente resistieron a la gracia. Además, en Juan 1 dice que la luz fue dada a todos los hombres. Bueno, a lo que nosotros respondemos ahora, ¿no? Obviamente el hombre siempre ha resistido la gracia del Señor. Pero lo que a mí me hizo mucho ruido fue exactamente eso, la gracia preveniente. Y esto lo voy a decir también con mucho respeto, pero el arminiano necesita creer en la gracia irresistible, sí o sí. Todo A ver. arminiano cree en una gracia irresistible, ¿Por qué? porque la gracia preveniente es irresistible. O sea, Dios opera en el hombre y lo capacita, quiera o no, porque no puede elegir, para estar en una condición en la que acepte el mensaje del Evangelio o lo rechace. Pregunta, ¿el hombre tuvo la oportunidad de elegir esta gracia o no? 50 y 50. Bueno, es imposible. ¿Por qué? Porque un arminiano serio va a decir, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. No puede hacer nada por Pero sí mismo. ¿cómo Dios me va a mandar a que yo crea y me arrepienta si yo no puedo hacerlo? Bueno, por eso necesitas una gracia preveniente. Esa gracia preveniente no la puedes resistir. No sé si explico mi punto. Esa gracia preveniente, el arminiano dice que es irresistible. Porque la recibe sin importar si quiere recibirla o no. Exactamente. Dios le da esta gracia y él no puede resistirla. Antes de esta gracia, él no tiene la capacidad de escuchar el Evangelio y tomar una decisión, si querer o no querer, porque no puede querer, porque está muerto en sus delitos y pecados. Así que viene la gracia preventiva, lo capacita para que él quiera o no quiera. Esa gracia no la puede resistir. Dios se la da. Así que Dios ejerce su soberanía ahí. Entonces, yo creo que la De gracia... todas maneras, Dios interviene sin el permiso del ser humano. Sin el permiso del ser humano. Así Pero que, no, eso no es un Dios como que violenta la voluntad del hombre. bueno, si el arminiano quiere decir eso del calvinista, él tiene que decir que ahí Dios está violentándola al hombre. Mira, yo he escuchado a buenos arminianos, hermanos, decir, y otra de las cosas es que creo que es una gracia defectuosa, con todo respeto. Y Dios es perfecto. Dios no da una gracia defectuosa. ¿Por qué? Porque si esta gracia tiene el poder de ponerte en una condición en la que puedas elegir o no, pero no te convence, entonces es defectuosa. Y te explico lo que es. Y voy a dar ejemplos que ellos mismos dan. Suponete que un hombre está colgado de una montaña. La soga está a punto de cortarse, pero él está desmayado. Él no puede tener la capacidad de elegir recibir la ayuda o no de alguien que le está extendiendo la mano. Pero esta persona que le está extendiendo la mano tiene poder, tiene un ¿cómo es que se llama esto que da, que le Un electroshock. un electroshock. Tiene un electroshock en la mano, capaz de revivirlo, no salvarle la vida, vamos a entender eso como regeneración, pero sí despertarlo. Así que, ¿qué hace? Le da el electroshock, lo despierta, este hombre que está colgado abajo de un precipicio, ponele como quieras, piedras, cocodrilos, lo que más te dé miedo, está ahí abajo, la ira de Dios. Esta persona despierta y esta gracia preventiva te faculta para que vos puedas entender el destino eterno.
Y este hombre mira abajo, mira al que le extiende la ayuda, y esta persona le dice, ¿querés que te ayude o no querés que te ayude? Acá está mi mano. Y esta persona mira y dice, no, me quiero morir. Bueno, es tu decisión. Te juro. O esta persona es muy tonta y la persona que recibe la ayuda es muy inteligente y entonces hay un mérito ahí. Y yo sé que no van a decir, Repitiendo el proceso, en otro caso, ese dijo que no, pero otro recibe el electroshock, despierta y dice sí quiero. claro, ese termina siendo más inteligente. Tiene algo diferente al que lo Al que tenía, dijo no y cayó. y no proviene de la gracia, proviene de su propia capacidad. Hay algo ahí que sí o sí aporta al hombre. Entonces, el arminiano termina convirtiéndose en una postura que termina cooperando con la gracia de Dios. Pero es que el arminiano es sinergista. Es totalmente O similar. sea, el hombre tiene que poner un 50%, Dios pone su 50%. ¿Cómo respondes a eso? Bueno, yo por eso tengo una respuesta que algunos me pueden mirar medio raro, pero yo cuando me dicen así 50 y 50, yo me crié con eso. Yo digo, no, es 100 y 100. Es A ver. 100% y 100%. 100% Dios y 100% el hombre. ¿Cómo? 100% Dios en la salvación, 100% el hombre es responsable en su condenación. Así que el hombre se condena porque es responsable, pero Dios lo salva porque es soberano. Ahora, volviendo a nuestro ejemplo, si la persona dice que no quiere la ayuda y cae, ¿será que es muy tonto o no entiende el juicio de Dios? Y entonces esa gracia preventiva no es totalmente buena, por usar una palabra, para convencer al otro. Porque esta gracia tiene que facultar al hombre para que entienda estas dos cosas. La salvación de Dios en Cristo y la condenación para los que rechazan la salvación de Dios en Cristo. Si el hombre elige rechazarla, después de haber recibido esta gracia preveniente, este hombre no entendió el castigo de Dios. Y si no entiende el castigo de Dios, sigue siendo un hombre natural. Como Pablo dice en Corintios, que el hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu, porque antes de discernirse espiritualmente. Ahora, obviamente ellos necesitan decir que esta gracia es antes de la regeneración. Porque si el hombre fue regenerado por Dios, ¿cómo puede morir de nuevo? Si fue regenerado, vuelve a la muerte. No tiene mucha lógica. Ahora, ese término, vida antes de la regeneración, no existe en las Escrituras. No se puede estar medio vivo o medio muerto. No se puede. Y estamos de acuerdo en que el hombre cuando nace muerto espiritualmente. No tiene la capacidad para acercarse a Dios. Si ahora él recibe una capacidad para acercarse a Dios o alejarse de Dios, en la misma situación que estaba en el huerto, pero con una ventaja, Nico, que ella experimentó el pecado. Y él está viendo el juicio de Dios y se le está presentando el Evangelio. ¿Cómo vas a rechazar eso? Si tus ojos son abiertos, vuelvo, insisto con esto, sé que los ejemplos nunca muestran en realidad todo lo que dice la doctrina, pero si tus ojos son abiertos y vos estás viendo que el tren tiende a 1000 kilómetros por hora y te va a pasar por arriba y no tenés que ser un genio en física para darte cuenta que te va a hacer papita, y otro te dice, vení para acá, y vos mirás y decís, no, voy a dejar que el tren me pase por arriba. No entiendo esa lógica, porque cuando el Evangelio te convence, Nico, tu corazón mismo explota de temor. Vos querés escapar de la ira de Dios. Y volviendo al punto inicial, yo a veces pienso y ocurre exactamente lo mismo con la apostasía. Es decir, una persona que fue regenerada, que probó verdaderamente del fruto del Espíritu, que el Espíritu mora en él, que comprendió y vio a Cristo en su gloria. ¿Cómo se aparta? No, exactamente. Es exactamente lo mismo. No entiendo cómo alguien, a menos que haya sido un falso converso siempre, no entiendo cómo es que se aparta. Bueno, ahora el texto de Hebreos lo aclara muy bien ahí, ¿no? Cuando dice aquellos que gustaron de la palabra de Dios. Y uno dice, bueno, ahí está hablando de que la salvación se pierde.
Pero el escritor a los hebreos da un ejemplo que es muy bueno. Él dice, porque el agua que cae sobre la tierra y esta no da fruto, sino que da mala hierba. Podemos leerlo para Sí. no estar guitarreando, como me decía un profesor del seminario. Dice capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra, bueno, hasta ahí nosotros llegamos y decimos, wow, acá está hablando de que la salvación se pierde. Bueno, pero también hay algunos conceptos que hay que ver. ¿A qué se refiere con iluminado en ese contexto? Bueno, obviamente estaríamos mucho tiempo explicando Sí, esos aspectos, ¿no? ¿a qué se refiere a recibir? Evidentemente no está hablando de regeneración, de justificación, de arrepentimiento. Y ahí es lo que necesitamos el versículo que explica, porque dice, y asimismo, versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Está mostrando el escritor que ambas tierras recibieron la misma lluvia. Es la misma gracia de Dios dada, pero no es una gracia eficaz, porque ahí hay una mala tierra. Y esta tierra mala da malos frutos. Y eso está lista a ser desechada. Ahora, esa tierra que da buenos frutos recibe alabanza de Dios. Hay un trabajo previo. Y lo sabemos porque Jesús dijo que el árbol malo da malos frutos. La única manera para que dé buenos frutos es que el árbol sea cambiado. Es la única manera. Ahora, si el árbol cambia, si la tierra cambia, si es labrada, preparada, si es puesta una buena semilla, y ahora recibimos toda esta gracia de Dios, que un inconverso o un verdadero cristiano la recibe en culto oficial en la iglesia, se acerca un domingo y todas estas cosas que dice el escritor la recibe. Recibe la expresión de la palabra. Recibe lo que dice ahí, partícipe del Espíritu Santo. Todo eso lo recibió Judas también. Todo eso lo recibe. Y sobre Judas, ahí hay un aspecto también que me confrontó a mí. Porque Judas era salvo o no era salvo. Bueno, evidentemente nunca era salvo, pero si hay algo maravilloso es que Dios conocía que Judas le iba a traicionar y que Dios había elegido a Judas para que lo traicione y no al resto. Y dice que fue diablo desde el principio. Diablo desde el principio. Y hay una parte en los evangelios que dice, en la última cena, Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Sabes lo que me sorprende a mí, Nico, ahí? Es que todos los apóstoles o los discípulos que estaban ahí se sintieron mal. Y ninguno me iba al otro y dijo, che, este siempre por ahí se alejan las enseñanzas ahí. Pensaron sobre ellos. Y la pregunta que hace ahí, y en el griego, los que entienden el griego, ¿no? Dicen que la pregunta está formulada de tal manera que esperan una negativa de Jesús. O sea, Señor, no soy yo. Y Jesús le dice, para que le diga, no, vos no. Ellos se están mirando de ellos. ¿Por qué? Posiblemente todos ellos fueron tentados por Satanás a entregar a Cristo. Satanás tampoco sabía quién era. Y Jesús dice, el que moje conmigo el pan y como ese será. Cuando eso pasa y Judas come, dice el Evangelio, si no me equivoco, es el de Juan, que Satanás entró a Judas. Satanás ahí se enteró quién era. Ni Satanás sabía, pero yo sí sabía. Porque, y Jesús también, porque, o mejor dicho, Dios sabía y se manifiesta su elección porque la Biblia dice que estaba preparado desde antes. No he perdido a ninguno de los que leíste, dice Jesús en Juan 17, sino el único que estaba preparado para que eso pase. Y ese era Judas. Así que un problema grande para mí fue la gracia preveniente. Porque no hay un texto que la respalde, porque se termina convirtiendo en una gracia irresistible,
Porque es una gracia defectuosa que no prepara realmente al hombre para la salvación, sino que lo deja a la capacidad de cada uno. Y uno se termina convirtiendo muy tonto y otro no muy inteligente, sino una persona sensata, O algo mejor que el otro. pero siempre mejor que el otro. Y para cerrar esto, lo de Hebreos 6, volviendo a lo que mencionaba de la predicación expositiva y la importancia de predicar el texto en su contexto, continúa en el versículo 9 diciendo, pero en cuanto a ustedes, oh amados, ese pero es un conector adversativo, es decir, contrario a los apóstatas e incrédulos, en cuanto a ustedes, amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Y Exactamente. continúa el texto. Yo digo también a todos los que nos están escuchando que la carta a los hebreos se tiene que leer de un tirón. Es una homilía. Y si tomás esta porción y la desconectas del resto, no estás entendiendo. ¿Cuál es el propósito del escritor a los hebreos? Que si se rechazó el evangelio en el Antiguo Testamento, predicado por los profetas, predicado por los ángeles, predicado por Moisés, que tienen peso y cayeron en condenación, ¿ustedes creen que ahora escuchando al Hijo no van a tener condenación? Por eso la advertencia del capítulo 12 es importante. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos, el escritor de los Hebreos está mostrando que Jesús es mayor que los ángeles. Su palabra tiene mucho más poder o mucho más peso. Entonces, él quiere explicar eso y él quiere despertar la conciencia de sus lectores o sus oyentes a que se examinen. ¿De verdad ustedes no están rechazando el evangelio? ¿Ustedes no están teniendo un corazón duro de incredulidad para apartarse del Dios vivo? Y el contexto fue con los lapsis, que eran los judíos que se convertían, o hebreos que se convertían al cristianismo y después cuando eran perseguidos querían retroceder. Querían retroceder. Por eso, esto lo escuché de una armeniano, debo decir. Y lo escuché en una clase hablando de Hebreos 10. Y fue muy aleccionador para mí. Inclusive me ayudó a convertirme al calvinismo, pero él dijo, a convertirme está mal dicho, a, a irme para la interpretación calvinista. Que esa parte del que pisotear en la sangre de Cristo, el nombre del Señor, supuestamente cuando un judío que se había convertido al cristianismo y ahora se rehusaba a esa creencia, se ponía un nombre Jesús y esta persona tenía que pisotear ese nombre y de esa manera dar un testimonio público de que ya no creía en Jesús. Y por eso el escritor a los hebreos habla sobre eso. Eso es una afrenta contra Dios. Y el escritor está mostrando que sí, esto base no la vas a tener ni con el ángel o con un predicador. Dios mismo toma cartas en el asunto. Él mismo toma esta furia personal porque te dio una gracia de mostrarte toda la gloria del Evangelio y la rechazaste. Ahora, no es que no se puede rechazar, sí se puede rechazar. Pero cuando Dios opera en el corazón del hombre, ese hombre no puede rechazar la gracia de Dios. Y para cerrar este asunto sobre la gracia preveniente, lo que queremos nosotros es que la gracia de Dios te liberta. Y sí elegís a Dios, y lo elegís de manera libre, pero hay una transformación tan gloriosa en el corazón del hombre, y es que Dios cambia tu naturaleza. Por ejemplo, voy a usar una ilustración que he escuchado de Sujel Michelin, porque podría usar otra, pero creo que esa es la mejor. Sujel dice algo así como que si hay un perro y un caballo y pones adelante carne y pasto o alfalfa, ¿a dónde van a ir? Bueno, el perro va a ir a la carne y el caballo va a ir a la alfalfa o al pasto. Pero si vos cambiás su naturaleza por decisión propia, el caballo, que ahora tiene naturaleza de perro, se va a ir a la carne. Y el perro, por su propia naturaleza, va a ir al alfalfa. Por eso el escritor dice de Pedro, provocando el proverbio, que el puerco vuelve al lodo y el perro a su vómito. No se cambió de naturaleza. La persona que experimentó toda la gloria de Dios junto con los santos, viendo el Evangelio y vuelve al mundo, siempre tuvo esa naturaleza. Pero el que fue transformado desde dentro, esta persona siempre va a Dios, siempre va a Dios. Puede, como vos los otros días dabas una clase,
Un cristiano puede no ir a Dios o elegir no buscar a Dios por causa de su pecado en determinado momento. Pero él no puede no ir a Dios. Va a pasar un momento en el que Dios va a confrontar su corazón, va a despertarlo. Y esta persona va a ir a Dios. Y tenemos muchos casos en las escrituras de hombres fieles que permanecieron en pecado mucho tiempo. David es un caso. Pedro. Pedro es otro. Pero volvía. Sin embargo, Saúl, y tampoco es Saúl, y podemos nombrar a muchos otros. Para ir cerrando, y además ese es el último mate, ¿algún libro de la Biblia, algún libro de algún maestro, ya sea histórico, contemporáneo, o alguna recomendación que quieras hacerle a algún arminiano que esté sintiéndose persuadido a abrazar la teología reformada? Bueno, en primer lugar, que se guarde del fanatismo calvinista, si va a ser un calvinista, porque el calvinismo no es el evangelio, como hemos dicho, que sea tolerante, que no trate de calvinizar y volver calvinista, eh, que de verdad, si es un arminiano que se convierte en calvinista y está dentro de una iglesia arminiana, permanezca ahí, sea un hermano fiel y esté ahí y escucha a sus pastores, inclusive si predican desde una posición arminiana, porque insisto con esto, es robusta la posición y debemos respetarla. Así que no sea separado, tenga en alta estima a nuestros hermanos. Por otra parte, yo recomiendo profundamente leer la teología sistemática de Guillermo Bracken, un puritano. Puritano. Exactamente. Su teología se llama El servicio razonable del creyente. Y lo digo, y creo que todo arminiano también debería leerlo. Y si vos me das la oportunidad para hablar sobre esto, solo 2 minutos. Muchos dicen, no, pero si vos te convertís en calvinista, perdés el fuego del evangelio. Si ustedes leen esa teología, se van a impactar. Es un tratado teológico, Nico, una teología sistemática. Se supone que son cristianos lo que leen. Pero ese hombre termina un tema y te llama al arrepentimiento. A ustedes que no creen en el Señor, Era común en los puritanos. evangeliza y después llama a los cristianos a reformarse a vivir de acuerdo a su manera. Y para esto quiero decir algo que para mí es muy importante, porque es la parte más importante de convencerme de ser un católico. La expiación limitada. Eso es un tema muy difícil, y muy complejo y muy sensible. Quizás podemos apartar un programa, hoy nos da un pequeño adelanto, y en otro momento, si likean, comentan y comparten, vos sabrás hacer. Bueno, está bien, queda en el tintero. ¿Querías decir algo? No, vamos a dejarlo eso en el tintero, pero termino diciendo entonces a los hermanos arminianos que estén viendo que la posición calvinista tal vez es la que mejor explica todo lo concerniente a la salvación, que se cuiden de ser como yo en su momento, cuando salí de la iglesia pentecostal y empecé a decir, no, la salvación no se pierde. Porque me gané enemigos y lastimosamente me aparté de buenos hermanos, porque claro, al no tener conocimientos ellos, y yo al haber estudiado, decía, no, no me puedes confundir, prefiero no juntarme. Y eso es algo muy doloroso en mi vida que necesito pedirle perdón al Señor, porque fue un error. Eh, por otra parte, si sos calvinista también, tenés que hablar sobre los 5 puntos. Si sos pastor, tenés que predicarlo también, obviamente. Pero no calvinizar a las demás. O sea, tu iglesia camina de acuerdo a esta interpretación soteriológica. Y como vos una vez me aconsejaste, nunca fuerces el texto. Si la iglesia no está teniendo problemas con estos asuntos, no te metas ahí a pelear. Predica la palabra del Señor. Ahora, como hay otro grupo, y gloria a Dios también por ellos, que salen del calvinismo y ahora son arminianos, hermano, también está bien. Porque no te convencieron los puntos y el arminianismo es un sistema robusto, soteriológicamente hablando. Que seas un hermano de paz y que si querés hablar sobre esto, gloria a Dios por eso, mucho pueblo arminiano necesita ser instruido por él. Pero que tomes las escrituras y expongas,
Porque si hay una ventaja que tiene el calvinista es que expone. Lee y expone, lee y expone. Y el arminiano es eso. Entonces, lean y exponga. Este pastor, Nicolás Serrano, predica Juan 10. Un arminiano predicando Juan 10 con calvinista diría, ¿cómo puede ser? Le conté eso a un pastor calvinista y me dijo, no, eso es imposible. Y de manera expositiva. Y fue fiel al evangelio. No se tocó los asuntos más complicados, pero predicó el evangelio. Y yo podría tranquilamente sentarme en la predicación de este hombre de Dios y decir amén a su predicación. Aunque no dijo ahí que Jesucristo solo murió por sus, porque fue fiel al evangelio. Y el Señor quiera que sigamos siendo calvinistas, que prediquemos calvinismo y arminianos que prediquen el arminianismo en ese sentido, pero que tampoco hagamos la guerra entre nosotros. Así que ese es mi consejo y que escuchen a buenos y que lean a buenos teólogos arminianos para que sean consistentes con su teología. Y los calvinistas que tengan cuidado con el celo ahí. Otro punto, y ya para cerrar con esto, Spurgeon decía que evangelizar es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Exacto. Y ese pan es el evangelio, es Cristo. Ahora, las doctrinas de la gracia o los 5 puntos del calvinismo mal llamados, también me gusta decirle las doctrinas de la gracia, es un cristiano diciéndole a otro cristiano cómo fue ese proceso de formación de pan, cuáles fueron los ingredientes, y el profundizar sobre la gracia y estas enseñanzas. Pero no usamos eso para predicar el evangelio ni para tratar de convertir, entre comillas, a los arminianos que son nuestros hermanos en Cristo. Así que, Emi, muchas gracias. Gracias. Espero que se repita y que apoyen el contenido. Que Dios lo bendiga. Amén.